Sigo con mi documentación de las juntas municipales. Me faltan varias actas de nacimiento. No, no, no me dejaron. No fue hombre. Fue hombre, pero tuvieron que bajar el candidato de penal. Y ahí pusieron otro juez. Buenos días. Le solicito al público asistente, a mis compañeros diputados y a los amigos de los medios de comunicación ocupar sus lugares para dar inicio a la sesión. Compañeros diputados, celebraremos este día la quinta sesión del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. Número 1, pase de lista. Número 2, declaratoria de existencia de quórum. Número 3, apertura de la sesión. Número 4, lectura de correspondencia. Número 5, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Número 6, lectura, debate y votación de dictámenes. Número 7, lectura y aprobación de minutas de ley. Número 8, asuntos generales. Número 9, declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a la primera secretaria se sirva a pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga, en su caso, la declaratoria correspondiente. Compañeros integrantes de la 62ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Albores Avendaño Marta. Presente. Diputada Avilés Adriana de Jesús. Diputado Vaqueiro Acosta Rosario. Diputada Vaqueiro Ramos Laura. Diputado Barrera Pacheco Javier Francisco. Diputada Caballero May María Asunción. Diputada Cámara Damas Ángela del Carmen. Diputada Casanova García Yanini Guadalupe. Diputado Castillo Rosado Ernesto. Diputada C. Reina Aurora Candelaria. Diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio del Carmen. Diputado Damián Vera Juan Carlos. Diputado Durán Montero Martín. Diputada Enríquez Cachón Leticia del Rosario. Diputado Fernández Montúfar Eliseo. Diputada Gamboa Castillo Rosario de Fátima. Presente. Diputado Guzmán Chi José Guadalupe. Diputada Herrera Pérez Ileana Yanet. Diputada Martínez Aguilar Andrea del Carmen. Diputado Martínez Aque Carlos Enrique. Diputado Martínez Quijano Freddy Fernando. Diputado Méndez Lanz Ramón Martín. Diputada Moreno Barón Alejandrina. Diputado Muñoz Morfín Jaime. Diputada Ocaña Hernández Celia. Diputado Ortega Giteras Manuel Alberto. Diputado Peralta May Luis Ramón. Diputada Pérez López María del Carmen. Presente. Diputada Sánchez Díaz Sandra Guadalupe. Presente. Diputada Sánchez Rodríguez Marina. Presente. Diputado Sansores Julio Alberto. Presente.
Diputado Sosa Pacheco Carlos Ramiro. Presente. Diputada Tejocote González Guadalupe. Diputada Uxol Edamarlene. Diputado Vázquez Aguilar Jorge Rodrigo. Diputado presidente, se encuentran presentes 34 diputados, por lo tanto existe quórum. La diputada Herrera Pérez Ileana Janet solicitó permiso para no asistir a esta sesión. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 11 horas con 17 minutos del día 27 de febrero de 2018, se abre la quinta sesión del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primera secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputado presidente, se ha recibido 1. El oficio número 248, diagonal 2017-P.O. remitido por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. 2. El oficio número D.G.P.L 63-segundo-tercero 153, remitido por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 3. La circular número 42, 63ª legislatura, remitida por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Documentación que obra para lo conducente. Segunda secretaria, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Oficio número 248, diagonal 2017-P-O. Ciudadanos diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. En sesión ordinaria celebrada con fecha 31 de octubre del año en curso, la Honorable 15ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo tuvo a bien aprobar los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Honorable 15ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción tercera del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la fracción tercera del artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el envío a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su consideración y trámite legislativo correspondiente la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción segunda bis del artículo 420 del Código Penal Federal. Segundo, se faculta a la mesa directiva de la Honorable 15ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en funciones para realizar los trámites conducentes. Tercero, remítase el contenido del presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para el trámite legislativo que corresponda. Cuarto, remítase el contenido del presente acuerdo a los congresos de las entidades federativas de la República Mexicana, así como a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para que, en caso de considerarlo, se adhieran al mismo. Asimismo, lo permitimos anexar el presente oficio copia del acuerdo original presentado, lo que comunicamos a usted para los efectos conducentes. Atentamente, diputado presidente, licenciado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Oficio número DGPL 63-2-3-3153, expediente número 1044. Secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche, Campeche, en sesión celebrada en esta fecha, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe. Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los congresos locales de los 31 estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar la pertinencia de legislar en materia de seguro contra catástrofes obligatorio, cuya prima se incluya en el cobro del impuesto predial, lo que comunicamos a ustedes para los efectos a que haya lugar. Ciudad de México, 24 de enero del 2018,
Diputado Rafael Hernández Soriano, vicepresidente. Circular 42, diagonal 63ª. Asunto: se comunica acuerdo. Ciudadanos diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado. Por instrucciones de los diputados secretarios de la Mesa Directiva de la 63ª Legislatura Constitucional, comunico a ustedes para los efectos consiguientes el contenido del Acuerdo 617 aprobado por el Pleno Legislativo en sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre del 2017, que es del tenor siguiente: la 63ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, acuerdo único. Exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que genere una agenda de trabajo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el Instituto Nacional de Migración y los institutos locales homólogos como el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, con el objeto de que en forma coordinada establezcan las acciones y estrategias necesarias que permitan aumentar la participación de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, particularmente de la oaxaqueña, en la próxima elección del presidente de la República y senadores. Atentamente, el respeto al derecho ajeno es la paz. Raimundo Jalpan, Centro, Oaxaca, 19 de diciembre de 2017. El oficial mayor del Honorable Congreso del Estado, maestro Igmar Francisco Medina Matus. Diputado presidente, he dado lectura a la correspondencia recibida. Primera secretaria, elabora y remita los acuses de recibo correspondientes. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. Iniciativa para adicionar un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes párrafos al artículo 71 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por los diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández del Partido Nueva Alianza. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Ciudadanos diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes. Licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del Estado de Campeche. En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Campeche, respetuosamente someto a la consideración del Honorable Congreso del Estado para su examen, discusión y, en su caso, aprobación la presente iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente exposición de motivos. El pasado día 19 de febrero de 2018 fue presentada ante ustedes un proyecto de decreto para modificar la Constitución Política del Estado de Campeche para adecuar esta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia laboral. Mediante esta reforma se propuso crear en el artículo 76 ter el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche como un organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado de Campeche, especializado e imparcialidad. Dicho centro tendrá personalidad jurídica y patrimonios propios, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en su ley orgánica. Por lo dispuesto en el contenido del numeral en comento, resulta necesario emitir la ley orgánica correspondiente. Además, el artículo 3º transitorio del proyecto de decreto estableció el plazo en que se debía emitir la misma. Por la razón anterior es que se propone esta iniciativa para expedir la ley orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche.
el cual tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios. Contará con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, debiendo regirse por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad, cuya finalidad primordial estribará en lograr, a través de la función conciliatoria y con el personal altamente calificado y certificado para estos fines, un arreglo satisfactorio entre los factores de la producción, a fin de coadyuvar de manera sistemática con los nuevos juzgados laborales que al efecto se integren y quienes tendrán a su cargo la transmisión de los conflictos laborales a partir de que entre en funciones el nuevo sistema de justicia laboral en nuestra entidad, logrando consolidar y reorganizar el mismo, que asegure estabilidad entre el capital y el trabajo como aspecto medular para el desarrollo económico de Campeche. El objetivo primordial del Estado es garantizar que los derechos fundamentales de trabajadores y patrones no sean vulnerados, y en concordancia con la realidad de impartición de justicia laboral en el Estado de Campeche, se recupere la confianza de la ciudadanía a través de una impartición de justicia laboral efectiva, dando plena certeza a los trabajadores que han visto vulnerados sus derechos, así como certeza a los patrones de que tampoco sus derechos queden ilusoriados. La reforma constitucional federal establece que antes de iniciar una demanda laboral será necesario acudir a los nuevos organismos conciliadores, cuya etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijada de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación solo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto, por lo que ante tales circunstancias el Centro de Conciliación Laboral realizará la función conciliadora conforme a la legislación laboral. En la presente iniciativa se establece el objeto, organización, funcionamiento, conformación del patrimonio y las atribuciones tanto de la Junta de Gobierno como del Director General del Centro, además de establecer lo que dispone otras leyes que impactan en la administración pública paraestatal del Estado de Campeche, en estricto apego a todas la legislación correspondiente. Es por ello, y en atención a todo lo expuesto con anterioridad, que me permito someter a la consideración de esa soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de decreto. Licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del Estado de Campeche. Licenciado Carlos Miguel Aiza González, secretario general de Gobierno. Diputado presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de trabajo y previsión social para su estudio y dictamen. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Ciudadanos, diputados, secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado presentes. Los suscritos diputados integrantes de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo, recorriéndose los siguientes párrafos al artículo 71 del Código Civil del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Antiguamente, al ponerle el nombre a una niña o a un niño, los padres procuraban elegir un nombre con un significado muy profundo. Pudiera ser que sirviera para mantener el recuerdo de algún ser querido ya fallecido, rendir homenaje a algún héroe o persona notable,
algún científico, esperando que la niña o el niño tenga en el nombre un modelo de vida a imitar. Actualmente algo inusual está sucediendo entre la nueva generación de padres y madres de familia. Las costumbres y usos en relación con la asignación de nombres han estado cambiando. Hoy sucede que se está prestando una nueva práctica común, donde los padres y madres están utilizando nombres raros, carecentes de significado, pretendiendo con ellos ser originales o que el pequeño tenga un nombre diferente. Se cae en extremos de poner a su hijo o hija el nombre de un deportista famoso y popular en ese tiempo, o de un cantante o artista de espectáculos de moda o de algún galán de telenovela. ¿Qué es lo más importante? Al final del día nos preguntamos, ¿qué se oculta detrás de un nombre? Pensamos seriamente en un nombre puede brindar una base que ayudará a establecer la identidad personal, pero no tiene más valor la persona que lleva el nombre que el nombre mismo. El nombre de una persona es muy importante, le brinda una identidad. La niña o el niño al nacer es inscrito en el registro civil donde da cumplimiento a su derecho a la identidad mediante un acta de nacimiento que da fe y queda registrado. El derecho a la identidad se encuentra garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, en el artículo 13, señala cuáles son los derechos de los niños y se destacan: derecho a la identidad, derecho a no ser discriminado. El derecho a la identidad puede ser menoscabo cuando se le registre con un nombre peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante o carente de significado e identidad propia. Se presenta una estigmatización social cuando a una persona se le aparta o marca por su nombre. Hay burla cuando al mencionar el nombre genera risas con las que se pone en ridículo a una persona. Es peyorativo cuando transmite una connotación negativa de desprecio o poco respeto. Es discriminatorio cuando el nombre da trato de inferioridad a una persona. A veces el nombre resulta infamante porque da pena y castigos originando bullying oral. En ocasiones el nombre carece de significado, solo es un conjunto de letras que se unen. Ocurre que el nombre suena ridículo, provoca risas o burlas por resultado extraño, extravagante o grotesco. Dos derechos colisionan en esta ocasión. Por un lado, el derecho de los padres de familia de registrar a sus hijos con el nombre de su agrado y por otro, el derecho de identidad de los menores que debe ser garantizado. La representación legislativa del Partido Nueva Alianza, en coincidencia con otras legislaturas locales, proponen que los oficiales de registro civil orienten a quienes presenten a un menor para que el nombre propio que pretende que su hijo tenga no sea motivo de burla por peyorativo, discriminación, infamante, denigrante, carece de significado e identidad propia. Los promoventes de esta iniciativa pretenden reformar el Código Civil del Estado de Campeche para salvaguardar el derecho de identidad de los menores, como lo manda la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia. El artículo 71 dice, el acta de nacimiento se levantará con asistencia de 2 testigos, contendrá el día, la hora y el lugar de nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan, en primer lugar el apellido paterno del padre y después el apellido paterno de la madre. Asimismo, la razón de sí se ha presentado vivo o muerto y la impresión digital del presentado. Se propone adicionar un párrafo que diga, el oficial del registro civil orientará a quien presente al menor para que el nombre propio con el que pretenda registrarlo no sea motivo de burla por ser peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante o carente de significado. Por lo antes expuesto y fundado, se solicita a la Presidencia del Congreso dictar el trámite legislativo correspondiente a efecto de que se aprueben los términos siguientes. Proyecto de decreto. Atentamente, diputado José Guadalupe Guzmán Chi, diputada Elia Ocaña Hernández. Diputado presidente, dado lectura a la iniciativa indicada. Diputado presidente, le informo que la diputada Ángela del Carmen solicita permiso para retirarse de la sesión. Permiso concedido.
Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de procuración e impartición de justicia para su estudio y dictamen. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad relativo a una iniciativa para adicionar el capítulo 15º ter denominado del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche y un párrafo cuarto al artículo 85 de la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. Segunda secretaria, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Expediente 572, diagonal 62ª, diagonal 02, diagonal 18. Asunto: iniciativa para adicionar el capítulo 15º ter denominado del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche y un párrafo cuarto al artículo 85 de la Constitución Política del Estado de Campeche. Promovente: Gobernador del Estado. Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. A la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Constitucionalidad le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo número 552, diagonal 62ª, diagonal 02, diagonal 18, relativo a una iniciativa para adicionar el capítulo 15º ter denominado del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, con un artículo 76 ter y un párrafo cuarto al artículo 85 de la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por el Gobernador del Estado, razón por la cual, con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez estudiada la iniciativa de referencia, se somete a la consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen de conformidad con los siguientes antecedentes. Primero, el 16 de febrero del año en curso, el Gobernador del Estado presentó a la consideración de esta soberanía una iniciativa para adicionar la Constitución Política del Estado de Campeche. Segundo, la precitada iniciativa se dio a conocer en sesión del Pleno la fecha 21 de febrero del año en curso mediante la lectura de su texto. Tercero, que para el análisis de dicho proyecto, los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad se reunieron para conocer sus puntos de vista y presentar sus observaciones con relación al contenido y alcances de la iniciativa de referencia, abocándose a la emisión del resolutivo que nos ocupa, lo que se hace con base en los siguientes considerandos. 1. Que el propósito de la iniciativa en estudio es adicionar numerales a la Constitución Política del Estado de Campeche, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 130 de la misma Ley Fundamental del Estado y por no contravenir precepto alguno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe declararse que este Congreso local se encuentra plenamente facultado para conocer y resolver en el caso. 2. Que el promovente es el Gobernador del Estado, quien está plenamente facultado para instar iniciativa de ley en términos de la fracción primera del artículo 46 de la Constitución Política Local. Tercero, con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 32 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad es competente para resolver lo conducente. Cuarto, que el Congreso del Estado de Campeche, en su carácter de integrante del Constituyente Permanente Federal o Poder Revisor de la Constitución Federal, mediante decreto número 96 de fecha 17 de noviembre de 2016, aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Que en ese entonces esta legislatura estatal se pronunció a favor de las señaladas reformas, pues tenían como propósito modificar la norma suprema de la nación, con la finalidad de transferir la impartición de la justicia y del trabajo al ámbito depositario del poder público, que tiene a su cargo por antonomasia el desarrollo de la función judicial, para que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas
se asuman las tareas de conocer, resolver los conflictos individuales y colectivos del trabajo que hasta ahora han estado confiados a las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje. Asimismo, la antes citada reforma planteada que las tareas de conciliación permanecieran en el ámbito de los ejecutivos federales y locales, creándose para ello instancias conciliatorias federales y locales con los rasgos característicos siguientes. Serán entes públicos con personalidad jurídica y patrimonio propio. Contarán con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, y se regirán para su actuación por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Quinto, consecuente con lo anterior y una vez consolidado el procedimiento de reformas a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia laboral, dada su publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de febrero del 2017, por el que se transfiere la atribución de llevar los procedimientos laborales del Poder Ejecutivo del Poder Judicial, otorgándoles el carácter de procedimientos jurisdiccionales, cuya obligatoriedad es extensiva en las entidades federativas. Es que surge la necesidad de adecuar el marco normativo estatal y en el caso que nos ocupa corresponde realizarlo en principio de Constitución Política del Estado de Campeche. Es por ello que la iniciativa que nos ocupa propone fundamentalmente adicionar un capítulo 15 ter denominado del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, con un artículo 76 ter y un párrafo cuarto al artículo 85 de la Carta Magna Local. Lo anterior para cumplir a cabalidad con el mandato constitucional federal que establece, artículo 123, 20, antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a las instancias conciliatorias correspondientes en el orden local. La función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, contarán con plena autonomía técnica, operativa y presupuestaria, de decisión y de gestión, se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. Transitorio segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo. Sexto. De lo perceptuado en el considerando que antecede, se advierte que resulta necesario modificar la Constitución Política del Estado de Campeche para crear el Centro de Conciliación Laboral, tal y como lo establece la Constitución Federal. Por lo tanto, esta comisión estima procedente pronunciarse a favor de adicionar un capítulo 15 ter a la Constitución Política del Estado con un artículo 76 ter para crear y sentar las bases del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, así como adicionar un párrafo cuarto al artículo 85 de la Constitución local de referencia para establecer los tribunales laborales dentro del Poder Judicial del Estado. Asimismo, se consideró pertinente modificar el artículo cuarto transitorio para fijar el plazo de 30 días hábiles al Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado para promover las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, previstas además en el artículo segundo transitorio de declaratoria que habrá de expedir el Congreso del Estado. Séptimo. Dado lo anterior, quienes dictaminan se inclinan a favor de la iniciativa que nos ocupa, toda vez que su finalidad está orientada a la armonización de los preceptos constitucionales de la entidad, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Octavo, en mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, con fundamento en los artículos antes citados, específicamente en los numerales 130 de la Constitución Política del Estado y 39, 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es de dictaminarse y se dictamina, primero,
es procedente la aprobación de la iniciativa para adicionar diversos numerales a la Constitución Política del Estado de Campeche. Segundo, hágase de conocimiento a los honorables ayuntamientos del Estado para que, como miembros del Poder Revisor de la Constitución Política de la entidad, en términos de los artículos 130 de la referida Ley Fundamental Estatal, externen su decisión sobre dichas modificaciones. Tercero, en consecuencia, se propone al Poder Revisor de la Constitución Política del Estado la emisión del siguiente proyecto de decreto. El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confieren los artículos 130 y 131 de la Constitución Política del Estado, previa la aprobación de esta 62ª legislatura y de la totalidad o mayoría de los honorables ayuntamientos de los municipios de la entidad, declara aprobadas las adiciones a la precitada Constitución Política del Estado de Campeche y en consecuencia decreta: número único. Se adiciona el capítulo 15 ter denominado del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche con un artículo 76 ter y un párrafo cuarto al artículo 85, todos de la Constitución Política del Estado de Campeche, para quedar como sigue. Capítulo 15 ter del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche. Artículo 76 ter. La función conciliatoria en el ámbito local en materia laboral que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estará a cargo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado de Campeche, especializado e imparcial. Dicho centro tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en su ley orgánica. Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el gobernador del Estado someterá una terna consideración del Honorable Congreso del Estado, obteniendo el voto de las 2/3 partes de sus integrantes para su designación, previa comparecencia de las personas propuestas. La designación deberá realizarse dentro del improrrogable plazo de 30 días. En caso de que el Honorable Congreso rechace la totalidad de las ternas propuestas, el gobernador someterá una nueva en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el gobernador. El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado, que no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los 3 años anteriores a la designación, y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley correspondiente. Desempeñará su encargo por un periodo de 6 años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Solo podrá ser removido por causa grave en los términos de esta Constitución y la legislación respectiva, y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del organismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Artículo 85. Los tribunales en materia laboral se organizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche, y tendrán las atribuciones que estos ordenamientos establezcan. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, atendiendo a las disposiciones previstas en los transitorios siguientes. Segundo, los tribunales en materia laboral que se establecen en el párrafo cuarto del artículo 85 del presente decreto iniciarán sus funciones el día en que entren en vigor las modificaciones respectivas a la Ley Federal del Trabajo
Para tal efecto, el Congreso del Estado expedirá la declaratoria correspondiente. Tercero, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche deberá crearse mediante la ley correspondiente de conformidad con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en dicha materia. Cuarto, el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado deberá promover las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto, especificando la salvedad establecida en el artículo transitorio segundo del presente decreto. Quinto, los poderes ejecutivos y judiciales promoverán las adecuaciones presupuestarias ante la autoridad correspondiente para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. Sexto, se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquías del marco jurídico estatal que se opongan al contenido del presente decreto. Así lo dictaminan la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 26 días del mes de febrero del año 2018. Diputada Laura Vaqueiro Ramos, presidenta. Diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco, secretario. Diputado Julio Alberto Sansores Sansores, primer vocal. Diputado Manuel Alberto Ortega Litera, segundo vocal. Diputado Carlos Enrique Martínez Aque, tercer vocal. Diputado presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo segundo del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 62ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 62ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primera secretaria, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto de este presidium. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, a favor. Rosario Gamboa Castillo, a favor. María del Carmen Pérez López, a favor. Marina Sánchez Rodríguez, a favor. Carlos Sosa Pacheco, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 33 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general, y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados.
Primera secretaria, procede en términos del artículo 130 de la Constitución Política del Estado a remitir a los honorables ayuntamientos de la entidad, en su carácter de integrantes del Poder Revisor de la Constitución local, copia de este resolutivo para su conocimiento y, en su caso, aprobación por los cabildos respectivos. Continuamos con el punto de asuntos generales. A los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes. Carlos Damián. Sí. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Damián. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios, público presente. En ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y con fundamento en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de esta 62ª legislatura estatal un punto de acuerdo que consiste en dirigir una respetuosa recomendación al Honorable Congreso de la Unión para que se sirva a expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales, así como expedir la ley general que establezca los principios y las bases a los que deberá sujetarse los órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de mejora regulatoria. Cabe hacer mención que el 14 de febrero el presidente de la República presentó dicha iniciativa al Congreso de la Unión, considerándose que con fecha 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros aspectos en materia de registros civiles, registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales, así como en materia de mejora regulatoria, reformándose, entre otros, el artículo 73 en sus fracciones 29A, 29R, 29Y y 29Z, que el artículo primero transitorio de la modificación constitucional señalada en el párrafo anterior, se especificó que el decreto de referencia entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, mientras que en el segundo transitorio se consignó un plazo de 180 días naturales. Entrada en vigor del decreto que se menciona, para que el Congreso de la Unión expidiese las leyes generales a que se hace referencia en las fracciones 29A, 29R, 29Y y 29Z, que es el caso de que el plazo de los 180 días feneció el 5 de agosto de 2017 y dado que las materias a que se refieren las fracciones 29A, 29R, 29Y y 29Z regulan los actos cotidianos y sumamente importantes para que la ciudadanía, por tratarse de acciones y derechos del registro de Estado civil, registros públicos, catastros municipales y procedimientos de mejora regulatoria, las entidades federativas requerimos de la expedición de las leyes generales respectivas para armonizar la legislación estatal e implementar los mecanismos derivados de las mismas. Además, la política pública local que en dichas materias deberá formularse de conformidad con la legislación general en comento. En otras palabras, nuestro marco constitucional a nivel local
en materia de acciones y derechos de registro Estado Civil, registros públicos, catastros municipales y procedimientos de mejora regulatoria, solo podrá modificarse de conformidad con la normatividad general vigente. En mi carácter de diputado, me encuentro atento a las necesidades y al sentir de los campechanos, consistente en la petición de simplificación de procedimientos respecto de servicios estatales y o municipales. Esto es, y lo recalco, simplificar trámites administrativos en el Estado y en los municipios. Por ejemplo, siempre nos piden que simplifiquemos los trámites ante el catastro, ante el municipio, la licencia de funcionamiento, así como la apertura de un negocio, o hacer los trámites cuando se adquiere una propiedad, pagar los impuestos prediales y llegar la inscripción al registro público de la propiedad. Todo eso viene en una simplificación administrativa y es una necesidad de los ciudadanos campechanos, así como también reconozco la importancia del principio de supremacía constitucional que impera respecto de la jerarquía de nuestro Estado y en nuestro país, razones por las que resulta conveniente recomendar con todo respeto al Honorable Congreso de la Unión la expedición de las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales, así como expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de mejora regulatoria, por tratarse de un asunto de interés general para toda la nación mexicana. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único, se recomienda respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión la expedición de las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales en las entidades federativas y los catastros municipales, así como expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de mejora regulatoria, en cumplimiento del artículo 2º transitorio del decreto que modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado, entre otros, las fracciones 29A, 29R, 29Y y 29Z. San Francisco de Campeche, municipio de Estado de Campeche, a los 27 días del mes de febrero del año 2018. Atentamente, diputado Juan Carlos Damián Vera, presidente de la Comisión de Finanzas. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Cuentas? ¿Todo bien? 27. La verdad. Que tiene por recibido su escrito, compañero diputado. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el miércoles 7 de marzo a las 11 horas, de 2018 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurado esta quinta sesión, siendo las 12 horas con 5 minutos del día de hoy, martes 27 de febrero de 2018. Primera secretaria, elabore la constancia respectiva. Muy buenas tardes a todos. Miércoles.